Por ello, saludamos ya en nuestro plató a Jesús Gómez Gardeñes. Eres investigador de la Universidad de Zaragoza y formas parte de ese proyecto en el que habéis podido elaborar el mapa de la pandemia. Exacto. Sí, esto fue un proyecto que surgió pues, en febrero, justo después del llamamiento de la OMS o de la alarma lanzada por la Organización Mundial de la Salud, y que efectivamente a finales de febrero, inicio de marzo, pusimos ya en funcionamiento y actualizando datos de tal manera que podíamos ver y proyectar cómo iba a ser la evolución en los distintos municipios, ¿no? Y también saber cómo era ese número reproductivo que iba variando en función de los datos y también en función de las medidas de contención que se iban llevando a cabo. Lo llamamos mapa de la pandemia, pero es un modelo predictivo, como estás explicando. ¿Cuáles son los factores que analizáis y cómo influyen? ¿Cómo van a hacer que evolucione en un sentido u otro la pandemia? Bueno, hay muchos factores, digamos, que están incluidos en el modelo, ¿no? Principalmente la demografía, el número de contactos, los grupos de edad, cómo interactúan estos grupos de edad, los tiempos de infección, es decir, datos epidemiológicos. Pero básicamente, por resumirlo, el número, digamos, reproductivo básico, ese famoso número reproductivo al que tanto nos hemos referido en estos días, hay tres factores que contribuyen, ¿no? Los estamos viendo en pantalla. Uno sería para cada infectado, para saber cuántos contagios ocasiona cada infectado, tendríamos que saber cuánto tiempo esta persona pasa infectando, es decir, digamos, propagando el virus, el número de contactos que esta persona, contactos efectivos, mantiene al día, y después la probabilidad de que en uno de estos contagios efectivamente se pueda dar el contagio, ¿no? Se pueda traspasar el virus. Entonces, bueno, estos tres números son muy importantes porque las intervenciones, todas las intervenciones no farmacológicas que nosotros podemos hacer, van destinadas a disminuir cada uno de estos números, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la probabilidad de contagio, pues es claro que el uso de mascarilla, la higiene de manos, lo que hacen es reducir en cada contacto nuestra probabilidad de que un contagiado pase a un sano digamos, el patógeno. Reducir el número de contactos al día, claramente el confinamiento, ¿no? Confinamiento voluntario, como acabamos de ver en Almudévar, o confinamiento estricto, como se nos impuso en los meses de marzo. De ahí, pues restringimos nuestros contactos al número de personas en la familia, en el hogar, que en España suele estar entre 2 y 3. Digamos que en 2,5 serían el número de contactos mínimo al que podríamos llegar. Y finalmente, el tiempo infectado es muy importante, y es justamente las medidas de protección activa que estamos implementando, que se están implementando ahora y que se pueden resumir en las 3 T's, ¿no? Primero, detectar con test a aquellos individuos sintomáticos, después rápidamente ir a trazar los contactos y aislarlos a espera de ver si estos contactos son o no positivos. ¿Por qué es importante? Porque justamente disminuimos el tiempo de infección que estos contactos secundarios están haciendo. Es decir, probablemente sean asintomáticos, estén en una etapa asintomática pero infectando, pero al cortar, digamos, su cadena de contagio, aislándolos, lo que hacemos es de manera efectiva hacer que el virus se propague durante menos tiempo en estos individuos. Es precisamente donde se están concentrando ahora los esfuerzos, en esos rastreadores. Hablábamos también de la herramienta del confinamiento, que es algo que a todos nos preocupa mucho. Viendo los datos que estamos conociendo en los últimos días, viendo esos 325 del día de hoy, ¿cómo de cerca crees que estamos de un posible nuevo confinamiento? Es pronto todavía. Claramente el balance semanal era y es, digamos, para ponernos en alerta, ¿no? Está claro que ha habido un brote parece ser muy localizado en la parte del sector de edad más juvenil, y digamos que hasta 10, 14 días no podemos saber si esas medidas adoptadas el viernes pasado por el Departamento de Salud van a ser efectivas o no. Pero digamos que el riesgo... 14 días. Exacto. Ha pasado una semana, tendríamos que esperar hasta el viernes de la semana que viene para empezar a ver si están surtiendo efecto. Exacto. Lo de ayer, por ejemplo, pues era que había un dato a la baja en el número de casos detectados, pero con un día no podemos decir que haya una tendencia, ¿no? Tenemos que esperar todavía más a que este tipo de patrones se puedan ver y se puedan analizar. El riesgo está efectivamente en que pasemos de un brote focalizado en el sector juvenil a que haya un contagio en casa, en el hogar, donde por la multigeneracionalidad de los hogares, es decir, porque conviven con padres, incluso con abuelos, se pueda pasar a un sector de edad mayor, donde, pues desgraciadamente, las consecuencias de la enfermedad pueden ser peores clínicamente. Es precisamente lo que queremos evitar, es precisamente para lo que luchan en muchos de los municipios aragoneses.